demostración vamos a ver ya diferentes correlaciones para el caso de la placa plana con temperatura de superficie constante. Todas las correlaciones que vamos a ver para el cálculo del número de Nusselt, para esta geometría y en general para flujo externo, habrá que calcular propiedades, porque dentro del número de Reynolds va una densidad, va una viscosidad, en el número de Nusselt aparece la conductividad térmica y hay que definir a qué temperatura se evalúan esas propiedades. De manera general, para convección forzada con flujo externo, siempre que no se indique lo contrario en una correlación específica, calcularemos todas las propiedades a la temperatura de película, que se define como la temperatura media entre la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido en movimiento, es decir, la suma de ambas dividida por 2. Todas las correlaciones de flujo externo, salvo que se indique lo contrario, como aparece remarcado ahí, las propiedades se deben evaluar a esa temperatura de película. Bien, aclarado este punto de la temperatura de película, pasamos a ver algunas correlaciones para placa plana. Vamos a ver, esta primera correlación que aparece es para el número de Nusselt local, ¿de acuerdo? Nusselt sub x, el subíndice x indica que es una posición local x determinada para una placa plana con como condición de contorno temperatura de superficie constante. Caso laminar, número de Reynolds por debajo de 5 por 10 elevado a 5, ahí tenemos la expresión que depende únicamente del número de Reynolds local y del número de Prandtl. Cuando le ponemos el subíndice x al número de Reynolds, estamos indicando que la longitud característica es la posición x, donde yo quiero calcular el mismo Nusselt sub x. Y del número de Nusselt sub x despejaríamos el coeficiente convectivo local h sub x en una posición concreta de la placa. Esta sería la correlación para el caso laminar. Para el caso turbulento tenemos otra correlación más sencilla, que sería válida hasta números de Reynolds de 10 elevado a 8 y números de Prandtl entre 0,6 y 60. También para temperatura de superficie constante y depende pues igual del número de Reynolds local y del número de Prandtl. Estas serían correlaciones para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección local en una posición x determinada. Si lo que quieres es calcular la potencia total disipada a lo largo de toda la longitud de la placa, lo que necesitamos es obtener el número de Nusselt medio o promedio sobre toda la longitud de la placa. Ese coeficiente convectivo medio se calcularía a partir del coeficiente local que hemos visto anteriormente y sería simplemente 1 dividido por la longitud de la placa por la integral de 0 a L de ese coeficiente local por diferencial de x. Donde en esa ecuación, si operamos un poquito, paso la longitud L multiplicando hacia el otro lado, me quedaría ahí, y divido por la conductividad térmica del fluido. De tal manera que ahí hemos conseguido mi número de Nusselt medio con el coeficiente convectivo medio. Al otro lado de la igualdad, pues me quedaría 0 dividido por L por el coeficiente h sub x y dividido por la conductividad térmica, pues aquí también tengo que dividir por la conductividad térmica para que no cambie la igualdad. Para que aquí, fijaros, me aparezca un número de Nusselt local, me falta una coordenada x. Si yo multiplico por x y divido por x para que no cambie la expresión, pues aquí me ha quedado el número de Nusselt local, Nusselt sub x. Y si aquí queda diferencial de x dividido por x, multiplico en el numerador por la densidad, por la velocidad de sub infinito y divido por la viscosidad, y aquí en el denominador lo mismo, divido por la viscosidad, aquí me queda el número de Reynolds local y arriba en el numerador me aparece el diferencial del número de Reynolds local. De tal manera que esta expresión para calcular el coeficiente convectivo medio, dado que tenemos una correlación con el número de Nusselt local, pues la expresamos como un número de Nusselt medio por la integral de 0 a L del número de Nusselt local dividido por el número de Reynolds local por el diferencial del número de Reynolds. Y nos permite calcular el número de Nusselt medio directamente a partir de la correlación para número de Nusselt local que hemos visto anteriormente. ¿Vale? De tal manera que el número de Nusselt medio se puede expresar de esta manera.
Veamos, por ejemplo, el caso que hemos visto anteriormente. Vamos a calcular el número de Nusselt medio para el caso de una placa plana en régimen laminar, donde en la transparencia anterior, copio aquí la expresión, hemos visto que el número de Nusselt local es 0,3387 por el número de Reynolds local elevado a un medio por el número de Prandtl elevado a un tercio. Y todo ello dividido por esta expresión entre corchetes. 1 más 0,0468 dividido por el número de Prandtl, todo ello elevado a 2 tercios, cerramos corchetes y todo el corchete elevado a un cuarto. Bien, si con este número de Nusselt local quiero calcular el número de Nusselt medio, pues sería tan sencillo como la integral de 0 a L de, fijaros, número de Nusselt local dividido por el número de Reynolds. El número de Reynolds lo tengo aquí, en el numerador. Al dividir por el número de Reynolds me va a quedar número de Reynolds elevado a menos un medio. Me queda la misma ecuación, pero con el número de Reynolds local elevado a menos un medio. Por el número de Prandtl elevado a un tercio y dividido por todo ese corchete que depende solo del número de Prandtl elevado a un cuarto, por el diferencial del número de Reynolds local. Donde, si me doy cuenta, en toda esta expresión, lo único que depende del número de Reynolds, de la posición X, es el número de Reynolds. El número de Prandtl es una propiedad, ¿vale? Con lo cual puede salir todo fuera de la integral y me quedaría 0,3387 por el número de Prandtl elevado a un tercio, dividido todo por ese término entre corchetes elevado a un cuarto, y la integral del número de Reynolds elevado a menos un medio, pues me quedaría el número de Reynolds local elevado a un medio dividido por un medio entre 0 y L. Número de Reynolds local para x igual a L sería el número de Reynolds con la longitud característica L de toda la placa, y en 0 pues valdría 0. Con lo cual la expresión final que se obtiene del número de Nusselt medio es 2 por 0,3387, el 2 que sale de aquí, por el número de Reynolds elevado a un medio. Fijaros que ya no le pongo Reynolds sub x, porque no es el número de Reynolds local en la posición x, es en la longitud L de la placa, por el número de Prandtl elevado a un tercio, y por dividido todo ello por ese mismo término entre corchetes elevado todo a un cuarto, donde el término de 2 por 0,3387 pues es otra constante que vale 0,6774. Y esa sería mi expresión para el número de Nusselt medio en caso laminar, como podemos comprobar en esta ecuación, donde aparece directamente el resultado final del razonamiento que hemos hecho anteriormente. Si quiero calcular el número de Nusselt medio para el caso turbulento, tengo que resolver dos integrales. Por un lado, la del régimen laminar, entre 0 y el número de Reynolds crítico de transición, que vale 5 por 10 elevado a 5, y por otro lado, en la zona turbulenta de la placa, pues con la correlación turbulenta, desde el número de Reynolds crítico, 5 por 10 elevado a 5, hasta el número de Reynolds que tengamos a la salida. Es decir, en una placa horizontal donde alcancemos el régimen turbulento, siempre habrá una primera parte de la placa que está en régimen laminar, hasta alcanzar el número de Reynolds de transición. Y la segunda parte de la placa pues estará en régimen turbulento. Con lo cual hay que hacer esas dos integrales y sumarlas. Para el caso de la placa plana, si tomamos una correlación diferente, ¿vale? Para el caso laminar vamos a utilizar esta, dado que me va a dar un resultado final mucho más compacto que la que hemos visto anteriormente, correlación que es válida para números de Prandtl por encima de 0,6. El resultado final que se obtiene de hacer las dos integrales que tenemos arriba es la ecuación que aparece abajo, que depende del número de Reynolds medio de toda la longitud de la placa y del número de Prandtl.
Bien, pues para terminar, aquí aparecen representadas gráficamente el número de Nusselt local en línea discontinua y el número de Nusselt medio para una placa plana con línea continua. Y están representados dos números de Prandtl, 0,7 en color azul, que sería un valor típico del aire, y en color rojo un número de Prandtl igual a 10, que sería un valor más cercano al típico del agua líquida. Vemos cómo el número de Nusselt, tanto local como medio, crece en régimen laminar, aumenta, y al pasar a turbulento hay un cambio en la pendiente brusco, ¿vale? En el caso del coeficiente local, y más continuo en el caso del coeficiente medio, porque estamos teniendo en cuenta toda la longitud previa laminar. Esos números de Nusselt, si los expresamos en valores concretos del coeficiente convectivo y los calculamos para el caso del aire, serían las curvas de color azul. Aire típico a una atmósfera y 300 Kelvin con una velocidad de 10 metros por segundo. Y arriba en color rojo representamos los valores típicos que pueda tener el agua a una atmósfera a 300 Kelvin y con una velocidad de 1 metro por segundo. Vemos sobre todo la diferencia en los órdenes de magnitud de pasar de aire a agua líquida, de pasar de un gas a pasar a un líquido. La conductividad térmica del agua líquida es mucho mayor que la del aire, con lo cual siempre vamos a obtener coeficientes convectivos, en este caso del orden de 2 órdenes de magnitud más grande, 100 veces más grande en agua, ¿vale? Con lo cual los coeficientes convectivos en convección forzada en agua líquida siempre serán mucho mayores que los que podemos conseguir con el aire. Aquí vemos cómo el coeficiente convectivo H va disminuyendo a lo largo de la longitud de la placa en régimen laminar hasta alcanzar el régimen turbulento en 5 por 10 elevado a 5, estaría aquí mi número de Reynolds crítico de transición, y aparece una discontinuidad con un salto, un aumento en el coeficiente convectivo para ir luego también disminuyendo también a lo largo de la longitud de la placa, aunque con una pendiente menor que la que tenemos en el caso laminar.